filosofía. La idea de este taller, curso de verano, es que podamos retomar parte de los contenidos teóricos que trabajamos durante el curso del año 2020, ¿sí? El curso de Filosofía a la Carta, y poder emprender determinadas o varios tipos de prácticas filosóficas para aquellos que se suman por primera vez al curso de filosofía y para aquellos que ya vienen haciéndolo. Nosotros tenemos cierta modalidad como el café filosófico que nos permite, ¿sí?, llevar adelante la reflexión filosófica, el diálogo filosófico. Entonces, un poco la idea del curso de verano es poder favorecer, ¿sí?, este tipo de prácticas, tanto reflexivas como argumentativas. La idea es que a lo largo del curso, con Mayra, que es la otra profe, podamos construir problemas filosóficos, formular preguntas, ¿sí?, también armar argumentos, ver cómo se justifican, con la intención que hacia el curso de verano podamos, cada uno de ustedes, armar un breve escrito filosófico, ¿sí?, teniendo en cuenta todos estos elementos tanto teóricos, conceptuales y prácticos bueno, que van a ir apareciendo a lo largo de los encuentros, ¿sí? Por eso digo, la idea es que retomemos los contenidos conceptuales que trabajamos durante el año 2020 y podamos sumar otros elementos más del orden tal vez práctico, técnico de la escritura, también poder pensar, ¿no?, qué características tiene un escrito filosófico que lo diferencia del resto de los escritos, ¿sí? Si las preguntas, los problemas y los planteos filosóficos tienen una respuesta última, ¿sí? ¿Qué hacemos ante esa angustia que aparece cuando aparece una pregunta o un problema y las respuestas son múltiples, ¿no? Esto que es tan característico de la filosofía y que lo vamos a ir trabajando también a lo largo de los encuentros. También poder pensar a qué áreas, ¿sí?, a qué partes de la filosofía, qué partes de la filosofía nos interesan. Nosotras también a lo largo de los distintos cursos que estuvimos dando en el programa de adultos mayores, por lo general trabajamos los grandes problemas filosóficos, también autores que forman parte de la historia de la filosofía, y por ahí no nos detuvimos tanto a la hora de pensar, ¿no?, las distintas áreas de la filosofía con sus distintas preguntas. Entonces también este va a ser el momento para dedicarnos a estas cuestiones, si quieren, más estructurales, más esquemáticas, que nos ayudan a la hora de poder construir ese escrito, que la idea es que no tenga más de 5, de 10 páginas, ¿sí?, pero que pueda estar enmarcado en un área de la filosofía, que las vamos a ir trabajando. Cuando pensamos en las áreas de la filosofía, pensamos en la estética, en la metafísica, en la filosofía política, la historia de la filosofía, ¿sí? Por ahí uno dice, bueno, cuando piensa en un filósofo clásico, pensemos en Platón, ¿no? Bueno, ¿a qué ámbito o área de la filosofía se circunscribe? Esto me lleva a pensar en esa idea de la filosofía como madre de todas las ciencias, donde los filósofos de la antigüedad por lo general se dedicaban a todas las áreas, ¿sí? Porque estas distinciones, estos aspectos de la filosofía son posteriores. Entonces, esa idea de la filosofía como madre de todas las ciencias tiene que ver justamente con esa práctica, con ese ejercicio que llevaban adelante los filósofos que atravesaba las distintas áreas o ramas de la filosofía. En la medida que nos acercamos al mundo moderno y contemporáneo, ¿sí?, la filosofía empieza cada vez a volverse más restrictiva, ¿sí?, que se circunscribe a un espacio determinado, ¿no? Entonces, hoy por hoy hay filósofos que se dedican a la filosofía política, hay otros que se dedican a la estética, hay otros filósofos que trabajan más la perspectiva epistemológica o nociológica como teoría del conocimiento.
Entonces también la intención del taller es que ustedes empiecen a indagar cuáles son los aspectos de la filosofía que les interesa, que ya les venía en algunos encuentros, muchas y muchos de ustedes fueron docentes o estuvieron en el ámbito de la educación, entonces tal vez esa también es un área de la filosofía para explorar y que podemos llevar adelante alguna investigación en torno al problema de la educación, ¿sí? Las sucesivas preguntas que podemos formularnos en torno a esa problemática. Aquellos que se dedican al ámbito de la ciencia, bueno, la epistemología es justamente el área que nos permite formular las preguntas y generar los problemas al método científico, a la cuestión de la verdad, bueno, y así sucesivamente. También aquellos que tengan interés en el arte, la estética es la disciplina que se hace cargo de ese aspecto de la filosofía. Así que la idea del curso es que podamos explorarnos, que podamos pensar colectivamente, como también lo venimos haciendo, pero ya ahora desde un aspecto, si se quiere, más dinámico. Por eso también la intención de llevar adelante los encuentros mediante esta modalidad, mediante esta plataforma, para que podamos intercambiar opiniones. Hoy la clase, obviamente, como es el inicio del taller, va a ser más esquemática, vamos a pautar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a enviar el material bibliográfico, bueno, y demás, pero ya a partir de la semana próxima, que va a ser, vamos a trabajar en torno a las áreas de la filosofía, esa definición, qué entendemos por filosofía y demás, bueno, la intención es que podamos, dialogar. Así que por eso la intención de trabajar mediante mí. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer, no hay ningún inconveniente. En la medida que seamos ordenados, saben que no hay problema. Todavía sigue sumándose compañeros. Así que bueno, esa es un poco la idea general del taller de verano, del curso de verano, que lleva por nombre ¿qué podemos hacer con la filosofía? Bueno, veo que ahí una de las compañeras levantó la mano. Perdón, sí. No quiero interrumpir, pero yo no cursé en el presencial durante el año. ¿Empezamos de cero? O sea, yo vi que ustedes pasaron una lectura, pero a mí me da la sensación de que para interpretar ya una lectura hay que tener una preparación o algo así. No. Por eso, o sea, la lectura del encuentro de hoy es el texto de Eco, ¿sí? Que es un texto bastante breve, a modo disparador del encuentro, para abrir un poco la problemática. Pero la intención siempre del curso de filosofía es que no necesitamos saberes previos, así que no hay inconveniente. Sí, por ahí lo que podemos hacer... perdón, Miru. No, y que también están, a lo largo del año, están todos nuestros encuentros grabados, están en Facebook, hay los cafés filosóficos están en YouTube, que también les podemos pasar los links, y cualquier cuestión temática, de bibliografía, o si necesitan algo extra, estamos acá para resolver las dudas, de eso no hay problema, se puede hacer una revisión en temas conceptuales y ajustar algunas cositas, de eso no habría problemas, así que no importa que sea desde cero, porque lo que va de este curso de verano más que nada son tener herramientas de análisis filosófico. Entonces lo que nos va a servir, tanto para los que recién inician como los que hicieron el curso durante el año pasado, es poner en categorías las distintas disciplinas filosóficas, los distintos temas filosóficos, cómo producir argumentos, porque siempre en filosofía está la cuestión del diálogo y la discusión en base a argumentos. Entonces, ustedes van a tener herramientas como para formular una hipótesis, una idea y poder defenderla. Y esas cosas
que vamos a adquirir como herramientas, las vamos a poder aplicar a los temas que dimos durante el año pasado, pero también los que no hayan estado presentes el año pasado van a tener estas herramientas para ver los futuros temas ya con esta base para que les sirva también para ordenar. Y ahí están escribiendo por chat. También estoy leyendo que escribieron. Ana Ratti. Bueno. Y levantaron la mano Mónica, ¿puede ser? ¿Y Luis? Nélida, estás silenciada. No se te escucha si estás hablando. Bueno, me voy a presentar, yo soy Nélida Penesino, la coordinadora del programa, y solo quería agradecerle tanto a las profe como a todas y a todos los que hoy se han unido a esta nueva propuesta que el programa está haciendo para pasar este verano, que evidentemente va a seguir siendo muy particular y que hay que cuidarse mucho. Así que espero que esto sea muy disfrutable y que sirva para también ayudarnos a pensar en muchas cosas, ¿no? Creo que nuestra sociedad está necesitando eso, que podamos reflexionar, que podamos entender algunas cosas, y yo creo que nada mejor que la filosofía para eso. Así que éxitos. Nos vemos y adelante. Yo quería agradecer, como escribí en el chat, a ProWAPAM por brindarnos estos cursos. Sí, Ana o Mónica. Sí, Ana, te escuchamos. Sí, bueno, no, muchas gracias. Como escribí en el chat, gracias a ProWAPAM por brindarnos estos cursos de verano. Sí. Gracias a ustedes también por sumarse y es una compañía mutua, ¿sí? Porque nosotras también, es un año particular para todos, así que es una compañía mutua y un espacio donde sabemos que los martes vamos a estar para el otro, que también de eso se trata en estos contextos. Sí, Mónica, te escuchamos. Bueno, yo a partir de las preguntas que ustedes enviaron, escribí brevemente respondiendo a cada una. No sé cómo prefieren ustedes, si leo la primera respuesta, si leo todo lo que escribí, que no es muy extenso. Bueno, eso como ustedes dispongan. Dale, mira, si te parece, vamos a esperar a ver si algún compañero tiene alguna pregunta más general en torno a la modalidad, el horario, dónde enviamos el material, como las cuestiones más generales, y después nos metemos de lleno a responder las consignas. De acuerdo. Perfecto. Luis, y no sé si alguien más. Luis, te escuchamos. No, yo había levantado la mano, pero era un error. Está todo ok. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, no hay problema. Aclaro para las compañeras y los compañeros nuevos, todas las semanas, nosotras les vamos, aquellos que todavía no se sumaron al curso, les pedimos por favor que nos escriban. Mi correo es Florencia, ahora lo podemos poner en el chat, florencia.arigones@gmail.com. Y Miru, el tuyo. Ahora los escribo, así queda en el chat. Dale. Ahí Miru les pasa los correos de ambas, así los sumamos a la lista para enviarles el material de lectura, ¿sí? Que se los vamos a enviar todas las semanas. Y también, en caso de que haya algún error con el correo o no reciban el material, en la página web de adultos mayores, que es www.adultosmayores, ahora no me las sé de memoria, pero ya se las busco. En la página web también subimos todo el material. Si querés, los links y todo eso, así hablas tranquila. Lo busco. Dale, sos una gesta ¿Cómo total. veo el chat? Yo no estoy viendo el chat, perdón. ¿Cómo veo el chat? Bien, arriba, a la derecha, donde aparecen la cantidad de participantes, hay una especie de cuadradito. No veo nada de eso. Te veo a vos y a mí.
Bien, ¿estás desde el celular o desde la computadora? Desde una tablet. Bien, y si moves el cursor, ¿no te aparecen las pestañas? No, a ver, no tengo cursor, a ver. Sí, Si sí, toco o me si pregunto si quiere. Y ahora me salió un cartel que dice que no responde. Bueno, está bien, deja, después lo averiguamos, porque ahora se trabó. bueno, sí, y si no, al chat privado también del Facebook del programa, ahí también, en caso de que tengan algún inconveniente con la bibliografía, lo pueden solicitar ahí. Ahí se siguen más compañeras y compañeros. Bueno, de esa manera vamos a trabajar con el material de lectura. ¿Algo más? Bueno, los encuentros van a ser los martes, todos los martes por esta modalidad, 18:30, que es el horario de los cursos de verano. Y bueno, creo que no me olvidé de nada. Si alguien tiene alguna pregunta más de las cuestiones generales, ahí veo que se sumó Ale. Bueno, bien. No sé si alguien quiere hacernos, hacer algún comentario o alguna duda, y si no pasamos ya al... Sí, Ana, que levantaste la mano. Tenés el micrófono silenciado, Ana. Ahí está. No, yo no sé si ustedes la escuchan, yo no te escucho, Ana. Fíjate si tenés el volumen. Pues, ahora sí, me escuchan ahora. Bien, ahora Sí. sí, perfecto. Cerraste el micrófono otra vez, Ana. Ay. Sí, Cuando uno lo seguimos quiere sin tener a mano todo, no escucharte. se puede. Ahora sí te escuchamos. No sé cómo va a ser. No te quiero demorar. A ver. Se escucha ahora, ¿eh? Sí, ahora te escuchamos. Ay, hay que tener paciencia. Ahora sí. A Sí, ver si me escuchan. ahí te No, la escuchamos. pregunta es saber cuántas clases. ¿Me escuchan? Ajá. Digamos, el curso de filosofía del verano, ¿cuántas clases comprende y cuándo sería la finalización? Para Bien. tener una idea, nada más. La idea es que sean 8 encuentros, es decir, son 4 martes al mes, 2 meses. ¿Sí? Y febrero, el taller de verano. No, por lo que veo. Entonces, ¿qué curso, cuántas clases comprende? ¿Cuándo 8 terminaría clases. el curso de verano? Ah, bien, ¿querés la fecha? ¿Precisás la fecha? Hola. Calculo que el 16 de febrero terminarían, sumando las semanas. Me estoy fijando en el calendario para tener la fecha exacta, pero a ver, 1, 2, 3, 4. No, el 23, 8. 23, sí. El 23. Igual el 16 sería feriado, así que probablemente terminemos el 2 de marzo. Claro. Ahora sí levanté la manita. Ahí voy, Luis. Ana, ¿te respondimos? Se desconectó, Ana. Me parece que tenía problemas
con Bien. internet. Y la idea, para que quede claro, o sea, son 8 clases en caso de que nos toque un feriado o haya algún problema de conectividad por lo cual no podamos llevar adelante el encuentro o lo que sea, perdón, lo postergamos y se reprograma para el martes siguiente, ¿sí? Pero el total de clases en principio son 8, que serían 2 meses, ¿no? Una vez a la semana, todos los martes. Sería por eso digo, el taller de verano. Bien, ahora Luis, te escuchamos. No, una pregunta burocrática nada más. ¿Hay que inscribirse virtualmente o directamente así como estamos ahora? No, seguimos con la misma modalidad que teníamos durante la cursada del año 2020. Como es virtual y abierto a la comunidad, nos vamos a manejar sin inscripción. Lo que siempre les recomendamos es que nos escriban en caso de que tengan algún inconveniente y demás con la bibliografía, porque ahora a nosotras nos es más difícil llevar adelante la planilla de asistencias y demás, porque bueno, los cursos están abiertos. Ok, perfecto. Bien, y acá me parece que Mónica, no, ¿quién más había levantado la mano? Que veo la A, pero no me aparece el... Ahí está, Alicia. ¿Puede ser que levantaste la mano? Levantaron la mano Alicia y una cuenta que dice Noriva. Ah, bien. No sé si tienen el micrófono abierto, a ver, me fijo. Bueno, sí, Alicia, si te parece, te escuchamos. Ahí veo que abrió el micrófono. Sí. Clic para activarlo. Ahí está, creo que lo tengo abierto ahora. Sí. Soy yo, Mabel. Soy yo, Mabel. Por eso, ahora ahí te escucho, Mabel. Hola, ¿cómo estás? Bien, mi vida, ¿cómo estás vos? Feliz año a todos. Gracias. Y feliz año. Bueno, continuaremos con el año como está. Seguimos. No hay otro. Sí, ya lo creo. Exacto. Bueno, si nadie tiene ninguna consulta, en caso de que Alicia o la otra compañera quiera interrumpir, podemos pasar, si les parece, a... Patricio levantó la mano recién. Bueno, lo vi. Patricio, Sí, te escuchamos. No, yo quiero aprovechar para saludar a una antigua amiga que hace años que no veo y que la estoy viendo en la pantalla. No sé si leyó mi chat. Hola, Pinky. Hola, perdón, no veo el chat. Hola. Gracias, perdonen. Sí, sobre todo porque ahí dice María del Pilar, pero soy Pinky. Estas cosas también se dan en el programa, que uno se reencuentra, como el caso de Norberto y mío, que él fue mi pediatra, y ahora nos volvemos a encontrar en ese contexto, que ahora no lo veo en Norberto Pérez Merne, pero sé que está, así que, bueno, es parte también, ahí está Norberto, es parte de la vida el programa, así que, bueno, celebramos también estos encuentros. Bueno, si les parece, comenzamos. Todos aquellos que hayan hecho la tarea, todas aquellas y aquellos que hayan hecho la tarea, les habíamos enviado un breve texto de Humberto Eco que se llama El oficio de pensar, ¿sí? Con 3 consignas a modo de introducción a la problemática, de que se puedan interpelar, ¿sí? El texto es bastante sintético, ¿sí? Pero tiene algunos elementos que son interesantes, ¿no? Como esta distinción entre el filósofo pensador y el profesor de filosofía, ¿no? Esto que tendemos a, esta pregunta tan incómoda que nos suelen hacer a lo que nos dedicamos a la filosofía, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿A qué nos? ¿Cuál es el trabajo, ¿no? ¿Qué hacen los filósofos? Bueno, así que aquellos aquellas que se animen, ahí Mónica nos había contado que había resuelto las consignas, así que si te parece, Mónica, y te animás, comenzá, y después todos aquellos que
quieran ir sumando. Bien, ahí Eleonora ya levantó la mano también, así que los vamos escuchando. Mónica, tenés el cerrado el micrófono. Eso mismo. ¿Ahí? Ahí, perfecto. ¿Ahora? Ah, bueno. Leí el texto de Humberto Eco, como bien dijiste, como disparador, pero después las preguntas las fui respondiendo un poco como me fueron brotando los pensamientos, diría, ¿no? Con respecto a la primera, que es cómo definiría el oficio de pensar, me surgieron una serie de acciones, de verbos, y anoté, pensar es observar y preguntarse, analizar, replantearse, indagar, no dar por sentado, reflexionar, dudar, profundizar, ahondar, interpelarse e investigar. Todos esos verbos me fueron surgiendo a partir de definir lo que es pensar. La otra pregunta que decía, ¿qué momentos le dedica usted al pensamiento? No tengo un momento específico. En general, suelo buscar momentos de silencio y soledad para entrar en contacto conmigo misma. Otras veces surgen en lo cotidiano situaciones que me movilizan. Y esas situaciones se pueden relacionar con relaciones interpersonales, ya sea de vínculos familiares, de amistad, o situaciones que tengan que ver con personas que no conozco, donde interactúo o puede que no interactúe y que yo sea simplemente una observadora, o con acontecimientos que están vinculados a, obviamente, lo que sucede en el mundo, ¿no? A las noticias de actualidad. Todos estos elementos son los que me llevan puntualmente a pensar. Y la tercera, que teníamos que diferenciar, leer filosofía, hacer filosofía y enseñar filosofía, allí las respuestas que me surgieron son: leer filosofía es interiorizarse acerca del pensamiento de aquellos que han elaborado teorías acerca de las preguntas existenciales que el ser humano se plantea desde la antigüedad más remota. Eso en cuanto a leer filosofía. Hacer filosofía es ejercitar el pensamiento propio, ponerlo en acción, generar una dinámica que permita ampliar la mirada, buscar otros puntos de vista. Y por último, enseñar filosofía es fundamentalmente enseñar a pensar, abrir caminos que permitan transitar otros modos de enfocar la temática existencial. Eso fue lo que yo reflexioné sobre las tres preguntas. Bien, perfecto. Bueno, súper completa. Yo ahí voy tomando apuntes. Muy bien, Mónica. Bueno, me alegro y también la idea del texto era un poco esa, ¿no? Que sirviera de disparador, pero no hay ningún inconveniente en que ustedes le sumen, porque justamente de eso se filosófica, ¿no? De que ustedes también se puedan interpelar con estas cuestiones y aparezcan estas ideas que son más propias. También la intención de estos encuentros es que podamos hacer ese trabajo más introspectivo, de ir interpelándonos y sacar esas ideas que siempre aparecen. Por eso digo que nosotros no es una práctica completamente lejana a lo que venimos haciendo, porque en los cafés intentamos de abrir ese espacio, pero ahora poder darle cierta continuidad. Creo que Eleonora, te escuchamos. Activo micrófono y pongo lo que leo.
Creo que hay muchos conceptos en común con los que dijo Mónica, por eso me iba sonriendo en la medida que encontraba cosas en común. En el primero, ¿cómo definiría el oficio de pensar? Bueno, puse también un listado de conceptos. Para mí se trata de explorar las razones para una dada observación o hecho, hallar conexiones diferentes o impensadas con otros hechos o conceptos previos. No dejarse invadir por preconceptos. Preguntarse el por qué asiduamente, reflexionar acerca de una idea, de un concepto o un hecho, estar básicamente desconforme o no del todo cómodo con las ideas que ya tenemos, generar nuevas miradas a partir de un hecho o idea conocidos y asociar ideas en el momento preciso. En cuanto al momento que le dedico al pensamiento, también no puedo definir el momento, puede ser cualquiera, y yo siento que se profundiza o se favorece la oportunidad al leer un texto con detenimiento y con tiempo, asistir a un hecho conmovedor o ver una película o bien mantener una conversación que me resulta interesante y eso me dispara el pensamiento en sí. Y las diferencias entre leer, hacer y enseñar son bastante parecidas a las de Mónica. Leer filosofía es acceder a los pensamientos de una persona que dedicó su tiempo a la reflexión, introducirse en su forma de mirar y razonar un tema o temas que le provocaron curiosidad, incomodidad o pasión, absorber y meditar sobre pensamientos de otra persona y acceder a su caudal de conocimientos y a la elaboración de sus ideas. Hacer filosofía sería generar nuevas ideas o explicaciones, reflexiones y modos de pensar diversos en temas que inquietan, conmueven o interesan o apasionan al autor. Definir nuevos campos de pensamiento, caminos o una secuencia de pasos en procura de explicar ideas o hechos y desarrollar nuevos conceptos. Y enseñar filosofía es transmitir los modos y caminos del pensamiento, la reflexión sobre preguntas que se plantea el ser humano, facilitar el entendimiento de lo que los filósofos han planteado, ponerlo en contexto, abrir las diversas perspectivas que se han desarrollado sobre un dado tema y facilitar el encuentro con una propia manera de pensar sin juzgarla y contemplando la idiosincrasia del alumno, entre comillas. Bueno, eso es todo. Buenísimo, súper interesante todo. Bueno, ¿alguien más que se anime? Ahí Andrea está escribiendo por chat. Dale. Y ¿Querés hacer de... ¿Leo? Sí, dale. Bueno, Andrea nos dice que el oficio de pensar es diario. Desde el momento que hablamos es porque antes pensamos. Leer filosofía para mí es como hacer literatura. El literario, la filosofía me pasa cuando leo un texto. Acá aparecieron otros elementos. Recién cuando Eleonora nos compartía sus reflexiones, pensaba, creo que Jasper, el existencialista, que habla de los 3 elementos que llevan... no sé si escuchan, yo escucho mucha interferencia ahí. Sí, ahí estoy silenciando algunos micrófonos para que no haya interferencia. Sí. Disculpen que hagamos esto, pero porque si no se acopla mucho. Bueno, pensaba cuando Eleonora de los 3 elementos que van al hombre a filosofar. Y habla del asombro, ¿sí? Esta experiencia aristotélica, ¿no? Cuando Aristóteles dice que una de las cuestiones que lleva al hombre a preguntarse, a la reflexión y demás, tiene que ver con el maravillarse ante el mundo, ¿sí? Ante ese mundo natural, ¿no? Las estrellas, el cielo y demás. Habla también de otra de las cuestiones, la duda, ¿sí? Que nosotros ya también en alguna oportunidad lo vimos, y esta actitud que muchos y muchas solemos tener en torno a las preguntas esas que nos acompañan, esas preguntas retóricas que nos acompañan a lo largo de toda la vida, ¿sí? Y que también la vimos, por ejemplo, en el caso del cartesianismo de René Descartes, como Descartes hace de esa duda escéptica un método, ¿sí? Construye un método como un primer acercamiento
a la práctica filosófica, ¿no? Esta idea de la reflexión filosófica ordenada en pasos. Y después el tercer elemento es las famosas situaciones límites, ¿no? En esto que Leonora nos decía en torno a cuando uno se conmueve, a un hecho, ¿sí? Algo que nos interpela, ¿sí? Bueno, esos tres elementos como cuestiones que llevan al hombre a filosofar. Así que eso me trajo, me recordó este texto, este breve texto en torno a estas cuestiones. Y acá recién con la reflexión de Ana María, no, la compañera por el chat, no me olvidé el nombre, perdón. Andrea. Andrea, sí, que es nuestra compañera. Sí. Andrea, bueno, en esto de pensar la filosofía como cercana a la literatura, muy, muy posmoderno, ¿no? Esa analogía a los filósofos, así como por ahí hay mucha idea alrededor de la filosofía de que somos libres pensadores, no somos tan libres, y a los filósofos les cuesta también renunciar a ciertos cánones en torno a la filosofía, y esta idea de pensar la filosofía más cercana a la literatura, al arte, que a la ciencia, perdón, es una concepción muy contemporánea y también, que llama mucho la atención, ¿sí? Incluso hay toda una tradición filosófica del siglo XX que piensa la filosofía en esos términos y que me parece muy interesante también para indagar, ¿no? Porque, bueno, por eso digo, a la filosofía le cuesta renunciar a esta idea de que no es una ciencia. Sin embargo, se estudia en la academia, ¿sí? Entonces, esto también es un ámbito, ¿no? El de las demarcaciones, ¿sí? De dónde y hasta dónde, qué vamos a considerar como ciencia y qué no. Lo tiro como para seguir pensando. Sí, y con eso también se puede relacionar de por qué filosofía está dentro de una facultad de humanidades y no está en la facultad de medicina, o no está en la facultad de ingeniería, o en la de arquitectura. Porque filosofía no es simplemente lo que se suele ver es que es una disciplina humanística y ya ahí bordeando con lo artístico o con lo literario. Exactamente, sí, además también lo que tiene también de tan característico la filosofía, ¿no? Que molesta en todos lados, porque nadie la quiere, no la quieren las humanidades, no la quieren la ciencia, no la quieren las medicinas, en todos lados donde hay alguna disciplina asociada a la filosofía molesta, porque aparece la pregunta, aparece el interrogatorio, aparece la duda, entonces siempre hay como, bueno, genera cierta molestia a la ciencia. Pero bueno, y como vos decís, Miru, también interesante pensar en qué ciencias, ¿no? Dentro de qué categoría científica la vamos a circunscribir. Bueno, no sé si hay alguien más. Ahí veo que Claudia levantó la mano, no sé si antes alguien. Si no, Claudia, y una compañera. Eve, Claudia, y hay escritos por el chat también. Bueno, dale, le damos la palabra a ellas que levantaron la mano y después leemos el chat. ¿Puedo empezar yo? Sí. Bueno, yo escribí algo súper sintético, no pensé que había que hacer algo tan importante. ¿Cómo defino el oficio de pensar? Prestar atención a lo que nos rodea y a todo lo que ocurre. ¿Qué momento le dedico al pensamiento? Generalmente momentos de relajación, haciendo algo físico en general, como caminar. ¿Qué es leer, hacer y enseñar? Leer, conocer lo que escribieron los filósofos, enseñar todos los modos de ayudar a pensar, hacer todos los modos de ayudar a pensar y enseñar, transmitir conocimientos filosóficos. Es todo lo que escribí. Perfecto, Eve.
ahí cuando decís que generalmente reflexionás cuando caminás, bueno, esto es una práctica, ¿no? Cuenta la tradición que mientras caminaban, los discípulos de Aristóteles reflexionaban. Así que, bueno, esto también, ¿no? Interesante, que si hay un momento para pensar, si uno piensa todo el tiempo, si ante determinadas situaciones, como vos decís, bueno, más en estos momentos de tranquilidad. Claudia, te escuchamos. Bueno, coincido bastante con todo lo que se ha dicho, pero bueno, yo también hice la tarea. Respecto del oficio de pensar, yo el oficio lo pensé como algo, como una costumbre, como algo habitual. Y en ese sentido, el hábito de pensar lo sentí como algo que viene, como que los pensamientos vienen o acuden, aun cuando uno no se lo proponga. Una cosa muy habitual en mí es pensar qué hubiera pasado si o si no. Ante determinadas situaciones. En la segunda pregunta, que era cuándo pienso, generalmente yo me encuentro pensando cuando me despierto y cuando me baño. Y a veces también si estoy sola y en contacto con la naturaleza. Puedo estar en una sala de espera, esperando al médico que me atienda, o esperando en el auto algo, mirando un paisaje y pienso. Y bueno, respecto a leer filosofía, esas diferencias, en cuanto a leer filosofía, uno puede leer, pero no necesariamente interpretar, hacer una lectura. Uno hace siempre una lectura de acuerdo a la cosmovisión de uno, o sea que es como un primer paso de los precursores, digamos, de poder entender ese camino de la filosofía, ¿no? Yo creo que la filosofía siempre estuvo en la esencia del hombre, que siempre se pensó y se piensa. Me pregunto si se seguirá pensando. Y respecto de hacer filosofía, creo que tiene que ver con toda vez que se reflexiona acerca de algo. Es decir, ¿por qué hago tal cosa? ¿Puedo hacerlo de otra manera? ¿Cómo me relaciono conmigo, con los demás y con el entorno? Y tiene que ver con un cambio interno. Algo tendría que modificar, o sea, lo entiendo como que algo tendría que modificarse adentro mío si estoy haciendo filosofía. Y respecto de enseñar filosofía, qué difícil. Pienso que debería enseñarse desde el jardín de infantes, en la primaria y la secundaria, y que solo se educa con el ejemplo. Entonces, ahí me vino la imagen de los niños que tengo alrededor, en mi familia, y de cómo se disfruta de ciertas conversaciones que surgen a partir de cuestiones espontáneas, mirando un paisaje o comentando alguna situación. Y en ese sentido, el tema de lo oportuno, ¿no? Porque en el niño no sabe que está aprendiendo, entonces la cuestión de la motivación y de que eso va surgiendo y se va aprendiendo. Bueno, eso. Bien, bueno, súper interesante también. En esto, Claudia, la intención, cuando nosotros les planteábamos estas diferencias entre leer, hacer y enseñar filosofía, porque a veces en esto que parece que la filosofía es todo y no es nada, ¿no? No solemos remitir a estas diferencias. Y como vos también marcás, creo que en todos hay una especie de actitud filosófica, ¿no? De esta curiosidad, esta incertidumbre, estas cuestiones que nos interpelan, que nos movilizan, ¿no? Pero bueno, después la práctica o hacer filosofía implica tal vez, o sea, nosotros cuando estudiamos la carrera de filosofía no nos recibimos de filósofos, ¿sí? Que esta es otra diferencia. Nosotras nos recibimos o de profesoras o de licenciadas. En el caso de Miru y mío somos profesoras y licenciadas en filosofía, las dos cosas, ¿no? Pero uno no sale con el título de filósofo. Entonces, parecería que el ser filósofo o el ser filósofa, que también las hay, implica otra cosa, que no solo tiene que ver con
haber incorporado determinada cantidad de contenidos, conocer la historia de la filosofía, que Platón vino antes que Aristóteles, después vino Aristóteles, bueno, y así sucesivamente, sino que implica también este otro elemento que no es ni la actitud filosófica que podemos tener muchos, ni solo haber pasado por una facultad que nos dé un título de profesoras o de licenciadas en filosofía, sino que implica algo más. Entonces, por eso, el juego de separar entre leer, hacer, practicar filosofía. Y algo que vos también señalás en torno a la filosofía con niños, la provincia Santa Fe tuvo un proyecto, hay un autor muy clásico que se llama Matthew Lipman, que después si tienen interés aquellos en saber más de filosofía con niños y de poder acercárselas a sus familiares, amigos, bueno, y demás, hay muchos textos de lectura, libros de cuentos, ¿sí? Que fueron construidos, es un autor norteamericano, que es el que inicia el proyecto de la filosofía con niños, y en su momento nosotras de hecho tenemos algunas amigas que formaron parte, fueron capacitadoras, ¿sí? Para poder llevar adelante una especie de reforma educativa, de proyecto educativo que contemplara en los primeros años la filosofía. Así que esto que vos planteás, que no sé si conocías o no del tema, es también dentro de la filosofía un espacio nuevo, muy novedoso, muy asociado a esta curiosidad, como vos decís, que tienen los niños. Y bueno, ya te digo, estos libros les cuento a todos, los libros de Lipman son muy interesantes. Incluso se pueden conseguir, hay algunos que están digitalizados, pero que si no también se consiguen y son interesantes para los niños y niñas de la familia. Bien, Miru, no sé si querés agregar algo, el chat. No sé Roberto levantó la mano. Y perfecto. Después de que hable de Roberto podemos leer el chat también. Si Roberto quiere hablar. Sí, ahí voy. Bueno, yo no escribí nada, pero bueno, respondo un poco las preguntas. Coincido en que se piensa en cualquier momento, estando, no sé, en el baño, en la cola del supermercado, en cualquier parte, pero siempre tiene que haber, lo que diferencia, digamos, el momento de pensar es que hay como un distanciamiento y un detenimiento también. Uno no piensa en el sentido filosófico cuando, no sé, está corriendo al colectivo que se le va, ¿no? Sino que hay un detenerse. Y esta detención es algo que por ahí se dificulta en el mundo contemporáneo tan acelerado que vivimos hoy. Y en este distanciamiento uno siente que mientras tanto uno estaba como, esto lo siento yo, qué sé yo, como que uno está como atrapado en lo cotidiano, en el mundo. Entonces, la filosofía o el pensar es como un espacio mental separado, así lo veo. Por más que sea una reflexión sobre uno mismo, sobre la vida en sociedad, pero hay una distancia. Y después, con respecto, hago un salto. Con respecto al enseñar, me parece que es como un compartir, porque cuando uno, que me ha tocado, ¿no? De que tiene que estudiar algo para poder enseñarlo, es como que lo hace de otro punto de vista, pero cuando lo está enseñando hay un aprendizaje también, y un aprendizaje mucho más fuerte cuanto más rico es el grupo con el que se está. Y me salté lo de leer filosofía. Leer filosofía para mí es depende del autor, pero no es lo mismo leer a Platón, por ahí, que uno lo puede leer con total placer y sin detenerse, sino que hay autores que necesariamente uno tiene que ir a
alguien que lo ayude o empezar a buscar sobre los conceptos que maneja determinado autor para poder interpretar, algo que ayuda también muchísimo a leer filosofía, es leer la biografía, el contexto de producción de los autores, y si es posible encontrar un diario del filósofo, del pensador, para mí es lo mejor que uno puede hacer para ponerse en el mismo lugar, o tratar de ponerse en el mismo lugar de ese pensador. Bueno, nada más. Bueno, buenísimo, Roberto. Esto que señalás también para seguir sumando a las reflexiones, estas tensiones, ¿no? Entre esta práctica filosófica, ¿no? Donde uno puede estar inmerso en un determinado contexto y al mismo tiempo esa distancia, ¿no? Ese estar y al mismo tiempo tomar distancia. Creo que tener esa cintura es otra de las cuestiones que caracteriza a la filosofía o al oficio del pensador o del filósofo, ¿no? Porque como ya en algún momento también nosotros estuvimos problematizando sobre esto, ¿no? Siempre la filosofía parece que que es propia de una época y al mismo tiempo llega tarde o está adelantada, como en algún momento salió también esta reflexión cuando leímos los textos sobre la pandemia, ¿sí? Estos escritos contemporáneos de la filosofía contemporánea, que nos encontrábamos no sé si por primera vez, pero sí en este momento nuestro, de una filosofía que está pensando su propio tiempo, ¿sí? Su actualidad, como decía Agamben en ese texto sobre lo contemporáneo, que por lo general la filosofía siempre guarda con su tiempo una distancia, ¿no? Esta metáfora del búho de Minerva. Entonces creo que eso también es interesante, por decir, una cintura que hay que tener. Después, respecto de la otra tensión, cuando marcás entre la vida cotidiana y la filosofía, ¿no? Que pareciera que ahí también hay un abismo, una distancia, ¿no? Que la filosofía se ocupa de otra cosa, que no tiene que ver con los problemas del mundo, con nuestros problemas. Sin embargo, cuando uno empieza a entrar en el mundo de la filosofía, se da cuenta que la filosofía no está tan allá como esa idea de la filosofía como metafísica, ¿no? Que está por fuera del mundo sensible y que se ocupa de otras cuestiones. Parecería que la filosofía está más acá de lo que en realidad pensamos. De hecho, también lo vimos en corrientes como el existencialismo, ¿no? Un Heidegger donde se pregunta, ¿sí? Bueno, y otros pensadores. Así que creo que esas tensiones también son interesantes porque de algún modo le sacan toda esa carga peyorativa que se construye en torno a la filosofía, o también pensar en el contexto de la modernidad, cuando vimos a pensadores como Galileo, Comiru y Descartes, ¿no? Que Galileo forma parte de la historia de la ciencia y por ahí Descartes más de la historia de la filosofía, y sin embargo sus preguntas, sus problemas tienden a ser bastante similares. Así que eso es interesante también para ir abriendo esto, que vamos a llegar a la conclusión de que en realidad no sabemos qué es la filosofía, pero que tiene todas estas características que todas y todos ustedes les fueron enmarcando. Bien, Miru. Bueno, con respecto a lo último que venías diciendo, del carácter peyorativo que tiene o se le da a la filosofía a veces, Mónica escribió hace unos minutos: me sorprende la actitud de algunas personas que me miran con extrañeza cuando comento que asisto a un curso de filosofía. ¿A qué se deberá? Eso también es un punto para tener en cuenta. Y bueno, después tenemos algunas respuestas. ¿Las comparto? Bueno. Sí, estaba pensando, Miru, en esto que comentás también a partir de Mónica, que la gente nos mira raro, ¿no? Como que
te dice, la gente que hace filosofía o se dedica a la filosofía y nosotros tenemos los mismos problemas que tiene el mundo, digamos, hay que llegar a fin de mes, hay que hacer los mandados, cocinar, darle de comer a los animales, o sea, no es tan raro el oficio del filósofo, del pensador, pero hay como cierta extrañeza, cierta rareza en torno a las disciplinas. Como que no es lo mismo estudiar filosofía o hacer un curso de filosofía que otras cosas, ¿no? Que parecerían como más convencionales. O por ahí también pasa cuando... Y además la imagen del filósofo como ese bicho raro, siempre estando en un escritorio, leyendo, sin contacto en el mundo, solamente dedicándose a pensar y escribir y nada que ver, cada filósofo tuvo su vida, incluso de los conocidos, se puede hacer hasta un programa de intrusos, porque tuvieron vidas bastante polémicas, entonces no es que estamos... A veces está esa imagen del filósofo como aislado del mundo, de la sociedad, de lo que pasa, o aislado de esas cuestiones mundanas o terrenales como ir al súper o el tiempo de ocio, y no, somos uno más del montón también. Sí, eso que también creo que Roberto lo señalaba, esa necesidad de que la filosofía no se puede generar de manera aislada, ¿no? De esa necesidad del contexto, de pensar con otros, ¿sí? Si no hubiese interlocutores no sería posible, y también esa necesidad histórica de anclar la filosofía en un contexto, en un tiempo, porque también aparece esa tensión, ¿no? Si hacer historia de la filosofía, historia de las ideas, bueno, la filosofía supone también como ese entre, que no solo es conocer lo que pensó desde los presocráticos a la actualidad, sino también poder interpelar o ese acercamiento que uno hace al texto. Bien, ahí está Ale, no sé Miru si querés lo del chat, si no está Ale y Sergio que levantaron la mano. Estaba hablando con el micrófono silenciado. No sé por los tiempos, pero a lo mejor conviene darle la palabra a los que hablen y los que tienen el chat lo pueden leer cada uno por su cuenta. Está Dale, dale Ale y después Sergio. Los escuchamos. Ale, tenés el micrófono silenciado. ¿Ahora? Perfecto. Sí. Sí. Bueno, escuchando atentamente a mis compañeros y compañeras, me quedé con dos cosas que, bueno, un poco es lo que dispara lo siguiente, que fue, yo creo que la filosofía básicamente nos atraviesa todo el tiempo. O sea, a lo mejor si nosotros pensamos que tenemos, como nos veíamos recién, una persona que está sentada en una piedra, analizando una cuestión y demás, no serviría. Lo que sí me da la impresión que nos atraviesa todo el tiempo, que es sumamente dinámica. O sea, en el caso nuestro tuvimos la suerte de acceder, o yo por lo menos de contactarme y demás, porque siempre me interesó y siempre esa cosa de ir más allá, buscando respuestas y demás. Pero quizá hay otras personas que creen que no les interesa, pero sin embargo en la vida misma es como inevitable. Y me quedo con una cosa que mencionaron, por ejemplo, que fue no quedarse en los preconceptos o las situaciones límite. O sea, son dos puntos que inevitablemente los seres humanos vivimos. O sea, no estamos exentos. Si alguien lo llama filosofar respecto de cómo encarar esa situación o pensarla, o hay otras personas que ni siquiera saben que lo están haciendo y lo están haciendo. O sea, todo esto lo planteo como mi duda, ¿no? O sea, si esa filosofía que emplea, vamos a ver si lo puedo expresar correctamente, la gente común, o sea, los que no tienen, los que no concurren a un lugar como nosotros, como este espacio donde podemos conversar, y está haciendo filosofía y no lo sabe a lo mejor así como lo entendemos nosotros, pero sin embargo
busca ese recurso que le permite avanzar en una situación límite, por ejemplo, o una situación que tiene que elaborar un concepto nuevo porque se le quemaron los papeles respecto de una idea o de una postura y demás. Lo muestro, digamos, lo expongo como inquietud, o sea, si también la filosofía no puede tener ese espacio donde no está nombrado como académico o con un autor y demás, y se convive todo el tiempo, ¿podría ser posible? O sea, que la persona sin saber la está ejerciendo de alguna manera, y a lo mejor vos la sentás y te dice, che, escúchame, ¿qué te parece esto? Y tal cosa, y ya estás filosofando, o no estaría dentro no tendría lugar una situación así. Me lo pregunto, o sea, yo creo que nos atraviesa todo el tiempo. En mayor o menor medida, siempre hay una situación límite, por ejemplo, que nos obliga a volver atrás, nos choquea, nos da vuelta, nos deja pata para arriba y implica un movimiento de general con el cual tenemos que arrancar de nuevo, y por eso creo que es tan importante que se aprenda a conocer, a filosofar, a manejar los mecanismos del pensamiento, porque creo que es fundamentalmente para la supervivencia, ¿vos sabés? Y que en estos últimos tiempos que nos ha tocado atravesar, en el cual tenemos mucho para pensar y muchas cosas para pensar, creo que se ha transformado en algo casi fundamental, o al menos para mí, para buscar una respuesta, para buscar un equilibrio, bueno, no sé, cada uno sabrá. Eso, si se puede la filosofía, digamos, ser aceptada como parte de lo cotidiano, sin ponerle a lo mejor un autor, un ámbito académico, si puede manejarse en la simpleza y llamarse filosofía, no sé, o por lo menos la base. Esa es mi inquietud. Sí, sí, yo creo que sí, Ale. O sea, por eso digo, todas estas cuestiones son para ir rompiendo un poco todos estos conceptos, ¿no? Esta necesidad de que no haya tanto preconcepto sobre la disciplina. Sí, por ahí, que esto lo pienso más en términos de la historia de la filosofía, muchos de los filósofos para hacer filosofía se tuvieron que correr de la academia. El caso de Nietzsche, el caso de Foucault, digamos, son pensadores que no pudieron llevar adelante su filosofía en el contexto de la academia, donde se educa y con determinados parámetros y cánones. Entonces, por supuesto que sí. Lo que pasa es que después, como también ya estuvo saliendo, ¿no? Hay determinadas cuestiones que la filosofía acepta y hay otras cuestiones que quedan por fuera del canon. Como Miru también planteaba algunos de los encuentros, ¿no? Hay como una serie de un corpus clásico de autores que entran y que son los típicos, y después hay otros que quedan como en los márgenes, ¿sí? O que incluso son reconocidos, como también vimos el año pasado, son reconocidos a posteriori, ¿no? Porque en su tiempo son muy condenados, son poco aceptados, son incomprendidos, ¿sí? Como veíamos en ese momento con Hannah Arendt. Entonces creo que está bueno para pensar a quiénes vamos a incluir, a quiénes vamos a excluir, cuáles van a ser los criterios. Y después otra cosa interesante que señalabas, esto, ¿no? de la filosofía como vital. Y yo también, a mí me gusta esa idea de la filosofía como una forma de vida, más que como una práctica, como un estudio, que de hecho muchos de los filósofos nos han enseñado que es así, ¿no? Los antiguos, ¿no? La filosofía forma parte de la vida, es una forma de vivir. Y creo que en ese sentido es vital. Como decía el Epicuro en su época, ¿no? Que siempre uno se puede acercar a la filosofía en cualquier momento, sea grande, sea viejo, ¿sí? Por necesidad, por gusto. Es una forma de soportar lo insoportable. Así que creo que sí, yo también coincido con esa idea. Sí.
Qué gran frase, soportar lo insoportable. Sí, sí, que no es de Epicuro, pero me parece que hace un poco, bueno, esto, la existencia, ayuda a, por eso digo, es interesante esa idea. Bueno, Sergio, te escuchamos que habías levantado la mano y después Luis, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, hola a todos. Bueno, yo no estuve el año pasado en las clases, o sea, me sumo ahora. Y bueno, quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que venimos hablando. Yo creo que hay algo que no se ha mencionado y que a mí me parece que es parte de la filosofía. No digo que sea de ninguna escuela, o sí o no, no lo sé, no tengo conocimiento para eso, pero creo que no se ha hablado de la crítica. O sea, yo creo que hay, o sea, todo puede ser criticable. Obviamente no hablamos de sacar el cuero si le queda mal o bien la camisa a alguien, pero bueno, creo que la crítica en el sentido de decir, está bien esto, está mal, es correcto, acierta con lo que dice, está hablando pavadas, se tomó un vino. Bueno, creo que es algo que para mí por lo menos influye mucho y que a mí por ahí me gusta ejercer, que es agarrar y criticar, es decir, lo hago con mis amigos, es decir, dicen algo y yo, bueno, a ver, ¿por qué? Bueno, y cargoseo bastante con eso, pero bueno, creo que es un detalle para mí fundamental, por lo menos de, no sé si de la filosofía, creo que sí, o sea, creo que todos tenemos una filosofía, por lo menos sobre todo los que no tenemos una instrucción filosófica o conocimiento, debemos tener una ensalada mixta de filosofía que debemos usar conceptos de un montón de gente diferente. O no sé si conceptos o aplicarlos, me parece, sí, inconscientemente. Entonces, bueno, creo que ese es uno de los, un aspecto que para mí tiene importancia, digamos, es decir, ejercer la crítica. O sea, creo que es buscarle, a veces es buscarle la quinta pata al gato, pero me parece que es una forma de hacer funcionar la neurona. Bueno, básicamente eso. Bueno, ahí Sergio dio un punto que siempre se menciona como la filosofía como pensamiento crítico. Ahora, ¿qué es pensamiento crítico o en base a qué calidad de pensamiento crítico vamos a tener? Es otra cuestión. Pero es como el punto de la filosofía, este pensamiento crítico en base a que, como Sergio decía que debatía con sus amigos y le preguntaba el por qué. Y cuando vos le preguntás al otro el por qué, el otro te tiene que responder dentro de este ámbito filosófico con argumentos. O sea, si no hay argumentos, no hay buenas razones para defender ya sea tu hipótesis, tu idea, tu concepto, pues corriente filosófica, lo que sea, si no tenés unas razones no entras al barro de la filosofía, no entras en ese debate. La filosofía es sobre todo el utilizar este pensamiento crítico bajo el empleo de argumentos. Y también volviendo a lo principio que decíamos del curso, que vamos a tener estas herramientas nos van a servir para el pensamiento crítico, para el debate filosófico y para que nosotros tengamos una postura y la podemos defender de la mejor manera posible. También ser filósofo es una especie de estar atajando. Hay que atajar todas las puntas. Vos tenés una idea y la vas a defender. No quiere decir esto de que uno sea una persona terca y no cambie de idea, pero cuando un filósofo tiene una idea, tiene que atajar todos los puntos. No tiene que dejar huequito y entonces ahí uno dice, bueno, esta idea, esta hipótesis tiene un argumento sólido. Esa es la fuerza de la filosofía y de la producción filosófica. No sé si Florencia está de acuerdo o no, pero me parece que va por ahí, pero sí, puede haber otras opiniones. Tal cual, obvio que coincido con ustedes. Y creo que también, Miru, lo que señalás que es importante es que uno puede tener, como esto que venimos marcando, cierta inquietud, ciertas cuestiones, ciertas preguntas, pero después también hay algo que se puede como construir, como ejercitar, ¿no? Y creo que nosotros vamos con la idea de este taller de verano por ahí, ¿no? Que todos nosotros por algo nos convoca el amor al saber, ¿sí? La filosofía, ¿no? Que hay algo que ya nos convoca, que es justamente esto, que nos cuestionamos, que nos preguntamos, como decía Sergio, que está siempre ahí exigiendo respuestas,
también hay esta otro, digamos, plus que le podemos agregar, que es como pulir, ¿sí? Ejercitar todas estas herramientas que ya tenemos, de algún modo innatas, intuitivas, que forman parte de, como planteaba alguna de las compañeras, de nuestra naturaleza, pero que se pueden mejorar. Justamente como Miru también recién señalaba, para que ese argumento, esa idea, ese concepto, bueno, tenga mayor validez, sea más sólido, ¿no? Entonces también la intención del curso es poder mejorar esa práctica, que la filosofía básicamente, o sea, nosotros ahora estamos pensando más en la escritura porque contamos con este otro elemento, ¿sí? Pero en sus orígenes la filosofía se hacía dialogando, y como decía Miru, una especie de riña dialógica entre una serie de interlocutores que lo podemos ver y que seguramente lo vamos a tomar en algún momento como ejemplo, ¿sí? Los diálogos platónicos, ¿sí? Es un Sócrates debatiendo con una serie de interlocutores en torno a un problema. ¿Qué problema? El amor, ¿sí? Nada tan distante de la vida cotidiana como el problema del amor en el banquete, ¿sí? Un Sócrates en República discutiendo sobre la justicia, ¿sí? Todo esa es la práctica filosófica, por eso digo, necesita de interlocutores, necesita de una o varias ideas que después se van a ir puliendo, ¿sí? De conceptos. Nosotros a eso, que es algo que ya venimos haciendo, le vamos a sumar este intento o este escrito filosófico para que quede patentado, porque después la gente se roba las buenas ideas. Así que a la medida que se pueda, hay que dejarse sentado, así en una estructura similar a la que Miru construyó con la Bitácora Rebelde, ¿sí? La idea es que después todos esos escritos formen parte de una especie de revista, de publicación virtual nuestra, ¿no? Donde todas esas ideas ya empiecen a dar su fruto y a quedar en algún lado, ¿sí? Porque por lo general siempre circula la palabra, pero ya que contamos con esta herramienta, nos parece que es bueno, que es algo importante también para sumarle y darle al curso también otros sentidos de los que ya venimos trabajando. Bien, Luis, Mónica y Teresa levantaron la mano, si les parece. Sí. Bueno, quería hacer un pequeño aporte dentro de lo que puedo, y estaba escuchándolos a todos un poquito para entrar en ritmo. Yo creo que el tema de enseñar, leer o hacer filosofía, en este momento lo que me interesa más a mí es intentar hacer un poco de filosofía, de esas tres cosas. Y bueno, es algo dinámico en lo cotidiano, pero creo que tenemos que tener, o por lo menos yo necesito tener, ese momento especial en el día para releer a otros que escribieron, para pensar cosas que pasaron, y de ahí poder hacer unas pequeñas líneas sobre el tema, o una grabación en forma oral. Es como el escritor que necesita para mí su tiempo para poder escribir. No tengo la capacidad de estar a las 3 de la mañana en una peña pudiendo construir un poco de pensamiento. Necesito mi tiempo dentro de mis limitaciones. Y bueno, me gusta fuera de la academia totalmente. Aunque me encanta el ambiente de humanidades, y aunque da muchos conocimientos, me gusta las cosas fuera de la academia. Y tiene que haber un pensamiento crítico para mí, una postura filosófica, ideológica, política, hacia dónde uno quiere ir, pero libre de dogmas, fuera de los dogmatismos. Y yo hablo ahí desde el libre pensamiento, aunque tengo una postura, obviamente, pero desde un libre pensamiento, no atado a ningún ismos. Y bueno, intentar hacer eso un poquito
me cuesta un poco más ahora que se está grabando y todas esas cosas, pero eso es por una cuestión personal. Pero ese momento de reflexión como el escritor que escribe, creo que es necesario. Y me gusta toda esa idea posmoderna de mezclar literatura, arte, sexo, amor, filosofía, política, etc. La idea si existe o no existe Dios, alejado totalmente de las religiones, porque digo fuera de cualquier dogmatismo. Y bueno, y me parece que no es una ciencia, es filosofía, pero hay que tener a la ciencia, porque si vamos a filosofar sobre la interrupción voluntaria del embarazo, hay que tener en cuenta el pensamiento científico, por ejemplo. Y por decir un tema. Así que bueno, es todo eso un poco lo que quiero decir, pero se me desordena un poco. Hay que parar un poquito la pelota y ver qué se puede hacer. Y Mayra, no creo que esto sea para un programa como Intruso, realmente no, detestaría ese tipo de programa. Creo que eso es lo antifilosófico. No, yo me refería a la vida de los filósofos, a la vida privada o de lo que se conoce de los filósofos. Son polémicos y tienen todas algunas como historias graciosas para compartir, del hecho de que también ellos tenían una vida personal, una vida social, a muchos les gustaban las fiestas, el alcohol, después otras cosas más polémicas, pero no voy a mencionar, pero... Totalmente, lo que pasa es que yo lo chicané ahora eso. Obviamente que debe ser, tengo que empezar a dar la historia de Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, que creo que la pasaron mejor que yo. Pero creo que para construir las mejores producciones musicales, creativas, tiene que haber un momento de pensamiento. No creo que se pueda hacer en un estado de joda. Aunque en ese momento de joda se puede pensar también. Creo que el mejor Charlie fue el Charlie de otros años atrás, cuando producía música, por ejemplo. Es un genio. Y me gusta mucho, hablando de televisión, Dolina, por ejemplo. Me parece que Dolina hace filosofía. O también este muchacho que viene de la academia, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Steinraiber, no sé cómo es. Me gusta mucho Felipe Piña de la historia, o sea, la televisión tiene cosas de calidad también. Eso fue una chicañada y para pegarle esos programas insoportables o los de hacer comida, etc. Bueno, Luis, al final no sos tan neutral como te posicionaste cuando arrancaste el argumento, así que sobre eso vamos a tener que trabajar en el taller. Porque vos primero viniste diciendo, no, que libre pensamiento, y mira, ahora hay un montón de no. Así que creo que eso también, no, más allá del chiste, creo que eso también es interesante para pensar, ¿no? Desde qué lugar, si uno siempre asume una posición, si es posible hablar desde la neutralidad, como vos decías, sin dogmatismo, sea religioso, bueno, el dogmatismo que sea, bueno, hay que ver si realmente es posible. Y si no, ¿cuál es el ejercicio filosófico, desde qué lugar la filosofía puede acompañar esa reflexión? Bueno, cuando yo hablo de sin dogmatismo, hay una subjetividad terrible ahí. Así que objetivo no se puede ser, es subjetivo. Bueno, ahora ya me cambiaste, ya me volviste, viste, el argumento ese, por eso digo, vamos a tener que trabajarlo para que se pueda sostener. Bueno, si te parece, ahora Vera, veo que tiene la mano levantada, Teresa, Mónica, no sé si Alejandra también, Villalobos, sí, Mónica. ¿Puedo empezar? Bueno. No, soy Vivi, que me volví a cambiar de cuenta porque no encajaba con la de mi otra hija. Hola, así Vivi. Bárbaro. Vera es mi otra hija, estoy de cuenta en cuenta. Bien, hola, Vivi. Yo pensaba lo siguiente, no tanto en la consigna así como ustedes la establecieron, porque la verdad que ni lo leí,
pero las dudas que me surgen son si todos o todes podemos tener ese momento para hacer filosofía, digamos. Porque se me ocurre que también es una cuestión de clase social. Pensaba que, digamos, cuando hay opresión, lo que se refleja inmediatamente es sumisión para mí. Y ahí, en ese ámbito, no hay ninguna posibilidad de repensar, ni de reflexionar, ni de nada de todo lo que estábamos hablando, digamos. Entonces, me parece que la filosofía, así como la estamos pensando, es para una clase, no para todos. Y lo otro que pienso, que me parece interesantísimo, es eso de empezar a dar en las escuelas primarias filosofía. Porque ahí sí me parece que antes de ser captados por religión, por ejemplo, o no sé, eso es lo primero que se me ocurre, sería interesante generar dudas, por lo menos, o sea, generar la duda y, digamos, formar sujetos críticos, digamos, o que duden. Y eso ya sería, me parece, muy interesante. Eso es todo lo que tengo para decir, no era mucho. Mónica o Teresa, que levantaron la mano, ¿alguna quiere hablar? Sí. Mónica. Bueno, yo con respecto a lo que había comentado un compañero sobre la crítica, me quedo pensando porque creo que paulatinamente se ha ido perdiendo la capacidad de dialogar. Cuando hablaba Florencia de los diálogos, del banquete de Platón, y cómo uno a través de la lectura, de las preguntas que van surgiendo para que el pensamiento se vaya haciendo dinámico, lamentablemente creo que en los tiempos que corren se ha perdido. Se ha perdido en aras de una confrontación permanente. Y creo que la confrontación no es conducente, diría. Creo que sí la argumentación del propio pensamiento, de las propias ideas, sin el ánimo de convencer al otro para que piense lo que yo pienso, es lo que realmente da resultado. O sea, es más, no solo exponer lo que uno piensa, sino prestarle atención a lo que el otro piensa y tratar de ir construyendo entre todos sin el ánimo de imponer una idea determinada. Que creo ahí es donde está el verdadero diálogo y donde está la verdadera posibilidad de desarrollar el pensamiento y no quedando en bandos que se oponen, en bandos que se atacan y que están permanentemente confrontados, porque allí lamentablemente es como que queda de algún modo anulada la posibilidad de que ese pensamiento se vaya desarrollando. Y realmente es algo que me preocupa porque lo primero que hay que recuperar es la capacidad de diálogo. Eso era lo que quería comentar. Bien, buenísimo. Sí, y creo que también un poco lo que Vivi también traía en torno a la relación entre el pensar y la clase, que me parece también como un ámbito que es interesante para indagar, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Quiénes son los que pueden pensar, ¿no? ¿Quiénes están incluidos? ¿Quiénes no? Así que creo que eso, Vivi, también puede ser un buen disparador, la relación entre la filosofía y las clases. Y esto que Mónica también recién enunciaba en torno a los diálogos, ¿no? O al diálogo, a la posibilidad de dialogar. Bueno, por eso digo, la práctica filosófica es una manera, esta la de la construcción, la del argumento,
una manera de interpelarnos, de llevar adelante una reflexión. Hay otras, ¿no? Hay algunos críticos que también ven en los mismos diálogos platónicos de corte socrático, que al final la última palabra la termina teniendo siempre Sócrates, ¿no? Hay mucho interlocutor, pero el que cierra o el que da el veredicto, no todos los diálogos están cerrados, ¿no? Pero los veredictos los da Sócrates. Así que también hay que pensar ahí las relaciones de poder, o sea, hay mucho por trabajar, que por eso digo, con Miru cuando pensamos la modalidad del taller, la idea es que le demos espacio a estas actividades que este año por la cuestión virtual y por la modalidad de la clase teórica y tal vez bastante retórica, no tuvimos la posibilidad de abrir un poco más estos espacios de la reflexión, de la pregunta, de los problemas, de ver cómo nos posicionamos, si nos posicionamos, si somos neutrales, desde qué lugar hablamos. Así que eso es el desafío de estos encuentros. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo, y si no, por el día de hoy no, estaríamos acá. Sí. Yo había pedido la palabra, era, ¿puedo manifestar? Que habían hablado Sergio y Luis de la crítica, la sana crítica, como se llama en algunos aspectos, es decir, el buen criterio, que también es el sentido común que debemos tener y que me parece que en esta época, en esa agresión, en esa confrontación, hay bastante poco sentido común o sana crítica para referirse a los demás o expresar los criterios. Y entonces, realmente, si desde el punto de vista de la filosofía, de la actitud crítica, de transformar las cosas o de verla desde otro enfoque, si realmente se excluye ese sentido de buen criterio, de sentido común, es decir, porque me parece que desde ese punto de vista pondríamos las cosas más en orden en el intercambio. Esa era la idea. Bueno, Teresa, es interesante también, ¿no? Para pensar tanto las contradicciones que aparecen cuando uno construye un argumento, ¿no? Que a veces somos contradictorios hasta con nosotros mismos, no solo cuando se lo exponemos a un otro, sino a veces también nosotros mismos en nuestra propia reflexión interna aparecen esas contradicciones, ¿no? ¿Qué pasa con esas tensiones? Vamos a ir viendo y también lo vamos a ir pensando más desde la teoría, ¿no? Siempre el pensamiento hay como cierta lógica a homogeneizar, ¿no? A neutralizar, a evitar las dicotomías, las contradicciones. Hay toda una historia de la filosofía que trabaja en lógicas, y también nos vamos a encontrar con otro orden que trabaja más desde las tensiones, desde las contradicciones. Y ahí es donde nosotros, como nos ha pasado con algunas teorías, no nos terminamos de sentir cómodos, ¿sí? Porque tendemos todo el tiempo a evitar el conflicto, ¿no? Cuando pensamos en ese Nietzsche, con las tensiones entre Dionisio y Apolo, ¿no? Que siempre tendemos a ponernos en un bando, a decir o somos dionisíacos o somos apolíneos, ¿no? Como esa necesidad siempre de no poder soportar la tensión, la contradicción, ¿no? Y a tener que tomar postura o por un lado o por el otro, como esta cuestión del sentido común. Bueno, vamos a ir viendo también cómo nosotros nos podemos acomodar teóricamente, reflexivamente, a trabajar con esas contradicciones. Por eso digo, hay autores en donde el pensamiento, un Descartes, ¿no? Donde el pensamiento parece estar más hilvanado, más ordenado, homogéneo, que empieza por un lugar y termina en otro, aparece un método. Y después en estos otros autores donde aparecen los conflictos, las contradicciones, las paradojas, donde no nos sentimos tan cómodos. Entonces digo, tal vez no se trata de tomar postura o por un lado o por el otro, sino poder trabajar en esas contradicciones. Hay muchos pensadores de esas diferencias, como se lo suele llamar, que bueno, tienen aportes interesantes para
para darnos. Bueno, no sé si alguien más. Ah, Nora, levantaste la mano. Perdón. Sí, yo solamente breve quería sumar un poco a lo que había expresado Mónica, del diálogo, de recuperar la capacidad de diálogo, en esto de que se vive tan en lo inmediato, también lo que tenemos que recuperar es la capacidad de escucha. Es todo un ejercicio. Parece que todo llame ya y responda ya, y eso no está bueno, porque no se genera un diálogo. Yo a veces, yo también soy docente, fui directora mucho tiempo y siempre lo que veía la dificultad en el diálogo, en que como que la gente a veces toma el titular de lo que, y no el contenido completo. Entonces, siempre esto, bueno, escuchaste lo que dije, tratar de prestar, de concentrarte, no sé, me parece que eso es una problemática que pasa mucho, y que bueno, y que uno parece que tiene que responder todo rápido o argumentar algo que escuchó por la televisión en base a un titular. Y eso me parece que no está bueno, que no ayuda a desarrollar ni el pensamiento crítico, ni a lo argumentativo, ni hacer una reflexión seria, ni poder sumar un aporte realmente. Eso nomás. Me parece que también la capacidad de escucha es un ejercicio que hay que recuperar, ¿no? Fundamental. ¿Robo 2 minutos? ¿Puedo robar 2 minutos? Sí, Norberto, lo escuchamos. Bueno, hemos escuchado una enorme cantidad de opiniones. Estamos hablando de filosofía, de manera tal que estamos hablando de la vida. Vivimos filosofando. La filosofía no está al mismo nivel de las ciencias, está por sobre las ciencias, porque se refiere a todas las ciencias, y tenemos casualmente como autor que nos convoca para esta reunión, nada menos que a Umberto Eco, un cronista formidable de la vida actual, porque Umberto Eco era un hombre mayor y durante toda su vida se dedicó a reflejar lo que pasaba en esa época. Y él mismo nos dice, a la filosofía le pasa lo mismo que a la ciencia. Muchas cosas de la ciencia de hace 20 años o de 30 años atrás pueden parecer ridículas, en su momento fueron muy importantes. Lo mismo pasa con la filosofía. Hay una cantidad de cosas que los filósofos han dicho en la antigüedad que hoy resultan ridículas. Por eso Umberto Eco dice que a la filosofía hay que estudiarla, y a los filósofos que hicieron la filosofía hay que estudiarla como cronistas de su época, en esa época, porque el tiempo ha pasado y evidentemente la filosofía también ha progresado. Y la filosofía la tenemos, como nos dice Eco con claridad, en todos los ámbitos de la vida, en cualquier actitud, en cualquier actividad, en cualquier movimiento científico, en cualquier movimiento político, está la filosofía profundamente. Y a eso tenemos que atenernos. Pretender saber filosofía y es una aspiración casi imposible de alcanzar. Simplemente aprender a gozar de las ideas brillantes que han tenido todos los que se han ocupado de las ideas de su época, que fueron brillantes a pesar de que han sido en algunos casos denostados, inclusive algunos de ellos han sido sacrificados por sus ideas. Pero bueno, pero las ideas sacrificaron a las personas, pero no las ideas. Y esas ideas llegan hasta el momento actual, y en el momento actual están en manos de la crítica del mundo entero.
que está cada vez más interesado en la filosofía. No es una cosa que sea secundaria. Qué interesante que la gente común por ahí diga, pero ¿qué estudia la filosofía? La vida. La filosofía estudia la vida. ¿Qué vida? Toda, la cotidiana, la profesional, la de todos los días. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Norberto, siempre tus palabras tan oportunas. Y para seguir pensando, porque nos dan como un cierre y al mismo tiempo nos invitan a seguir pensando. Así que bueno, para no arruinar el momento, si les parece, continuamos el martes próximo por esta misma modalidad. Les vamos a enviar todo el material de lectura, vamos a trabajar, Miru, así no me equivoco, decime si voy bien, vamos a trabajar con las áreas y los problemas filosóficos la semana próxima, ¿no? Sí, perfecto. Sí, eso. Listo. Bueno, así que espero que sigan bien, cuídense mucho y nos vemos la semana próxima. Gracias. Buenas tardes. Una abrazo. pequeña duda. ¿Ustedes ya Chao a lo todos. envían por mail